Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver la unidad 8, segunda parte, que es la interpretación del derecho, para lo cual vamos a entrar a ver las distintas líneas o escuelas que han tratado de definir los pasos, los procedimientos, los puntos de partida, los puntos de llegada respecto a la actividad esencial de darle significado o establecer el significado o el sentido del derecho. Esto trae aparejado un montón de problemática porque a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de la escuela de la exégesis en adelante, se ha planteado como especial cuestión a debatir precisamente cómo interpretar el derecho. En realidad, los problemas de interpretación del derecho nacen con el derecho mismo. Si ustedes recuerdan las primeras etapas de la construcción del mundo jurídico de la antigüedad, cuando veían Grecia clásica y estábamos en las instancias de la formulación oral del derecho, que se transmitían como fórmulas verbales de generación en generación, ya había un problema de interpretación por el cambio o las modificaciones que se le introducían y los problemas de arbitrariedad. No solamente allí, ha ocurrido a lo largo de, incluso cuando las fórmulas normativas se plasmaban en un texto por escrito. De hecho, uno de los textos más antiguos que traen prescripciones, como es la Biblia o el Antiguo Testamento o la Torá, de grandes problemas interpretativos. En el momento actual, por ejemplo, con respecto a la interpretación de los evangelios, respecto, por ejemplo, si las mujeres pueden formar parte del sacerdocio, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Entonces ahí se contraponen dos especies de interpretación, una que está viendo las prácticas, los mandatos o la forma en ejercerse el sacerdocio en la época en que Jesús inicia el cristianismo, por un lado, y por otro, una forma de ver la actividad en el culto a partir de las actuales participaciones igualitarias entre hombres y mujeres, por lo cuales no habría ningún problema en introducir a las mujeres como sacerdotisas. Como ustedes ven, cada vez que un texto, cuanto más antiguo es, más problemas de interpretación tiene. Pero no es un problema únicamente con respecto al tiempo. Los problemas se suscitan con textos contemporáneos, porque los términos lingüísticos que ha utilizado la autoridad normativa, por ejemplo, el legislador, al momento de proponerlo, la mayor o no cobertura respecto a los fenómenos jurídicos que tienen que resolver, los problemas que traen el darle un significado sostenido o, si ustedes quieren, igual a cómo se venía dando con anterioridad, si esto debe proseguirse como tal o si debe aceptar en el momento de interpretarse que se introduzca un cambio, son todos problemas de interpretación. Si nosotros vamos, que es lo que vamos a ver en esta clase, a ver las líneas de pensamiento que se formularon a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, vamos a ver que todas estas escuelas tienen tres elementos comunes, que son los que ustedes tienen que prestar especial atención al momento de estudiarlos. ¿Qué son? ¿Cuáles son los presupuestos de cada una de las escuelas, los procedimientos o métodos que han definido y lo que son las directivas? Como vamos a ver cuando entremos a ver la última parte de esta bolilla, en el siglo XXI se introduce un elemento más. Por eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Volvemos al tema. Toda línea, toda escuela de interpretación del derecho va a reconocer estos tres elementos que ustedes tienen que tener bien en claro. Por un lado, fundamentalmente, los presupuestos. Cuando hablemos de presupuestos, son los puntos de partida de cada escuela.
¿Qué constituyen los presupuestos? Son dogmas. Cuando hablamos de dogmas, son ideas preconcebidas que se le dan un valor absoluto o cuasi absoluto, y que no se discute cuál es la razonabilidad o cuál es el contenido de la misma. Se lo da por cierto. Pueden ser principios, es decir, como afirmaciones iniciales que se van sosteniendo, ideas o conceptos, incluso hasta todo un esquema valorativo. Es decir, hay muchas veces que los presupuestos responden fundamentalmente al marco social, cultural, político, económico en el cual nace una escuela. Esto lo vamos a ver a continuación con la exégesis. Hay un segundo elemento que son los procedimientos o métodos, que por lo general es a lo que más se detiene a analizarse para ver si solamente tenemos, por ejemplo, que utilizar las palabras o analizar las palabras que están en un texto legal para atribuirle sentido, si podemos apelar a otro tipo de material para precisamente saber qué es lo que está diciendo la ley o qué es lo que está diciendo el derecho. Los procedimientos o métodos son, como el nombre lo indica, los pasos, los mecanismos con los cuales le vamos a atribuir un significado, un sentido o una regla. Una regla de carácter legal, fundamentalmente, pero una regla jurídica en general. Cuando hablamos de procedimientos o métodos, vamos a encontrarnos, y los vamos a reconocer ahora cuando veamos cada uno de la escuela, que no es que tienen un valor por sí mismos, no son un instrumento abstracto o un instrumento estéril, es decir, que puede usarse por sí mismo sin ningún tipo de connotación. Los procedimientos o métodos están altamente condicionados por los presupuestos. Piensen ustedes que si parten de la base de que una escuela, como la exégesis, va a afirmar que el fin de toda interpretación es descubrir la voluntad del legislador al momento que crea, que constituye, que da origen al derecho, es decir, lo que es el momento inicial, a otra escuela que, como la histórica, que va a poner el hincapié o va a decir que el punto de partida es ver cuál es la intención del legislador al momento de aplicarlo al derecho, es decir, no en el momento de su creación, ni en el momento que se está interpretando, que va a ser siempre un momento después. El método o el procedimiento, que es el mismo como el gramatical, el lógico, el sistemático, va a cambiar totalmente, porque la visión de la que parte es distinta. Por último, tenemos que tener en cuenta las directivas. Las directivas vienen a ser como reglas implícitas, reglas que nos dicen cómo utilizar los métodos, cómo utilizar los procedimientos. Se distinguen de los presupuestos porque los presupuestos hacen, si ustedes quieren, todo el bagaje ideológico de que parte una escuela. Las directivas también están condicionadas por los presupuestos, pero las directivas, en vez de decir cómo asignarle sentido o significado a una regla jurídica, lo que nos van a decir es cómo usar esos instrumentos con los cuales se van a asignar sentido a las reglas jurídicas. Si ustedes lo vieran a esto desde un punto de vista de Hart, vendría a ser como una norma secundaria, es decir, una norma que nos dice cómo utilizar otra norma que va a ser la primaria. La norma primaria vendría a ser el procedimiento, el método, la directiva vendría a ser a decirnos cómo usar los instrumentos, los procedimientos o métodos. Entonces vamos a entrar a ver ahora la primera escuela significativa del siglo XIX, que es la escuela francesa de la exégesis. Ustedes ya conocen cuándo fue formulada, con qué ideas, e incluso la vemos en materia de metodología jurídica. Pero en esta bolilla, en esta unidad, lo que la vamos a ver en particular es correlación única y exclusivamente con la interpretación. Y cuando estamos hablando de esta escuela, el presupuesto o punto de partida es ¿cuál es el fin de toda interpretación? El fin de toda interpretación es descubrir la voluntad del legislador. ¿Por qué la voluntad del legislador tiene un rol tan preeminente en esta escuela? Primero porque es una escuela que se produce después de la Revolución Francesa, altamente condicionada por el pensamiento de Rousseau, fundamentalmente, y en donde en el marco revolucionario o post-revolucionario
aparece acá el legislador como el representante de la voluntad popular. Por lo tanto, cuando hablamos del legislador, es prácticamente hablar del pueblo. La voluntad del legislador viene a ser la voluntad del pueblo. Pero es una voluntad del pueblo racionalizada, porque el legislador en esta escuela siempre se lo ve como una figura, como un sujeto en donde no se admite la contradicción, donde siempre es racional, donde no se admite ningún tipo de inconsecuencia, como por ejemplo haber omitido algún tipo de solución en el ámbito jurídico. Por eso, otro de los presupuestos es el dogma de la plenitud. ¿Qué significa esto? Que esta escuela no admite la existencia de lagunas del derecho. El legislador es perfecto y por lo tanto el legislador no puede haberse equivocado. Al no haberse equivocado, no hay omisiones dentro del ordenamiento. Y si no hay omisiones, ¿qué hacer frente a esto? Pues bien, se dan dos soluciones. Para algunos, la solución ante esto es la abstención. Si uno no encuentra la regla en la ley que soluciona el tema, el juez no puede crear una nueva norma y por lo tanto debe abstenerse de resolver esa cuestión. La otra línea de pensamiento, que es la que terminó por imponerse, es la que sobre la base del dogma va a decir: el derecho es pleno, el derecho siempre tiene una solución para todo. Por lo tanto, es obligación del juez fallar, resolver todos los problemas que se le planteen a él, para lo cual deberá buscar dentro del sistema, dentro del ordenamiento jurídico, la regla que el legislador, de manera directa o indirecta, explícita o implícitamente, ha consagrado para poder dar una solución a él. Por lo tanto, otro de los presupuestos es qué es lo que se va a interpretar, cuál es el objeto de la interpretación. Si vamos a buscar la voluntad del legislador, esa voluntad del legislador se plasma en la ley. Y es acá donde la ley es el objeto preeminente, fundamental, esencial, en el que prácticamente se reduce a toda la actividad de interpretación. Porque la ley es la expresión de la voluntad del legislador, la voluntad del legislador es el objetivo, la finalidad que tenemos que perseguir con todo esto, y por lo tanto, en la tarea, todo el derecho está contenido en la ley. Que todo el derecho esté contenido en la ley, ¿qué significa? Que no tiene relevancia como material o fuente de interpretación, por ejemplo, las sentencias judiciales o la jurisprudencia. Porque los jueces solamente realizan una actividad mecánica, que es la de aplicar el derecho. Y en esta aplicación del derecho, subsunción, como habíamos visto en esta misma unidad anteriormente, implica para esta escuela y para esta concepción que el juez realiza una tarea mecánica por la cual ajusta la realidad a lo que la norma dice. Por lo tanto, el juez no tiene posibilidades de crear derecho, porque además esta escuela se lo niega precisamente. Recuerden ustedes que es una de las primeras formulaciones posteriores a la Revolución Francesa con un sistema republicano, cuya base es la división de poderes. Y acá la división de poderes está tajante. Un legislador no puede dictar una sentencia, porque sería usurpar la función judicial. Y, relativamente, un juez no podría ponerse a crear el derecho porque es una facultad, una potestad exclusiva de los representantes del pueblo. Entonces, como estábamos diciendo, la tarea de interpretación es la fundamental en toda la actividad jurídica, porque la aplicación del derecho como tal no tiene ninguna relevancia. Y como veníamos diciendo, no tenemos como fuente de interpretación ni a las sentencias ni a la jurisprudencia. ¿Qué pasa con las costumbres? Se las considera, pero se las considera de una manera muy secundaria, porque las costumbres vamos a apelar, vamos a recurrir únicamente cuando la ley se refiere a ellas, es decir, cuando la ley habilite que uno tiene que usar las costumbres. Entonces ahora pasamos a los métodos. Esta escuela identifica 5 métodos que, como vamos a ver más abajo, en cuanto a las directivas, tienen un orden. Por lo tanto, el orden que yo se los estoy citando es un orden de prelación. Es decir, significa que primero tenemos que ir al análisis literal,
luego el lógico, luego el sistemático, luego los trabajos previos y por último los principios generales y la equidad. Por lo tanto, esta secuencia en la que ustedes la ven en la pantalla es muy importante para esta escuela, por las directivas que vamos a ver a continuación. Pero ahora vamos a explicar cada uno de estos procedimientos o métodos. Recordemos que la finalidad es descubrir lo que quiso el legislador en el momento de crear la norma. Por lo tanto, cuando hablamos del método literal, es un método en el cual se centra en el análisis de las palabras de la ley. También se lo llama análisis literal. Utilizar las palabras de la ley implica ver el sentido, el significado de cada uno de los términos usados por el legislador, cómo están estructurados dentro de la proposición, es decir, si son sujetos, verbos, predicados, qué tipo de verbo está utilizando, si está en el predicado, si es un objeto directo, indirecto, circunstancial, si es causa, si es efecto, si es finalidad, porque todo esto nos va a permitir traducir cuál ha sido la más auténtica voluntad del creador de la norma. Por eso la jurisprudencia que sigue esta línea de interpretación muchas veces usan esta frase: las palabras de la ley son la principal fuente de interpretación, porque a través de ella vemos qué es lo que quiso el legislador. El método lógico consiste en analizar la norma en cuestión con relación, por comparación, por distinción, por género, por especie, pero solamente con relación a las normas que se refieren a la misma materia jurídica, es decir, que se refieren al mismo instituto o que están en la misma sección, en el mismo capítulo de la ley que se está tratando de dilucidar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos que establecer el significado de qué es convivencia o qué son convivientes, que está en el artículo 524 del Código Civil y Comercial de la Nación, el análisis lógico significaría atribuirle sentidos a convivencia o convivientes únicamente por comparación o relación con las normas de la convivencia, con ninguna otra. El método o análisis sistemático, a diferencia del lógico, implica una acción de comparación, de distinción, de relación con todo el ordenamiento jurídico. En sí mismo es el mismo tipo de procedimiento que el lógico. Lo que distingue es el alcance. El alcance del método sistemático es la totalidad del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si tenemos que descubrir la palabra, el significado de qué es convivencia, como venimos diciendo, el método sistemático impondría comparar la convivencia con las reglas que forman parte, por ejemplo, todo el derecho de familia. Por ejemplo, compararlo con el matrimonio, porque matrimonio y convivencia son dos términos distintos, son dos conceptos, dos figuras jurídicas distintas. Pero el sistemático no se agota con esto. Tendríamos que compararlo, convivencia, con todas las demás normas, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación, o establecer también el sentido con las normas del Código Penal, con las normas del derecho al trabajo, sobre todo además con la Constitución Nacional o los tratados internacionales. Si la Constitución o los tratados internacionales utilizaran o definieran de alguna manera qué es convivencia, sería una de las formas de darle el sentido, utilizar el análisis sistemático para establecer el sentido de la ley. Los trabajos previos es otro tipo de análisis que consiste en indagar en los debates parlamentarios que ocurrieron en el momento de sancionarse la ley, porque recuerden ustedes que el legislador formula la ley en un ámbito legislativo, en el Parlamento, en el Congreso, en una legislatura. Y para poder sancionar tiene que debatirla, tiene que exponer los fundamentos, tiene que decir por qué están pretendiendo introducir esa regla en la vida social. Entonces, ahí hace lo que es la exposición de motivos. Allí es donde su opinión va a confrontarse con la opinión de los otros legisladores para tratar de llegar al texto que termina siendo aprobado. Por lo tanto, los trabajos previos son los trabajos previos a la legislación, los trabajos previos a la sanción de la ley. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los, como les dije, los debates parlamentarios que se publican, que están dentro de las actas que lleva cada uno
de los parlamentos o congresos nacionales. Nuestro Congreso tiene precisamente los debates parlamentarios. La legislatura de Córdoba también lo tiene. Y es algo a lo cual cualquiera de ustedes pueden acceder. Pero no solamente con esto, sino esta escuela también permitiría ver cuál era el marco social, político, que existía en el momento en que es propuesta la ley, porque es lo que permite identificar cuál era la problemática a partir de la cual el legislador analizó para poder introducir esa regla en la vida social a través de la norma escrita, es decir, de la ley. Como ustedes ven, acá la voluntad del legislador está definida en un momento preciso, que es el momento que se crea la ley. Si la ley fue sancionada en 1910, pues bien, la voluntad del legislador queda plasmada, consolidada, cristalizada, como cuál fue su intención en 1910. No se tienen en cuenta variaciones posteriores, salvo que haya sucedido alguna modificación en el texto legal. En ese caso, esa voluntad inicial se va a tener que corroborar o actualizar con las voluntades que las sucedieron, por las cuales se introdujeron modificaciones en ese texto legal. Si el texto quedó igual del momento que fue creado, esa voluntad, esa intención es definida en ese momento, es decir, reitero, en el momento de creación. El último método utilizado son principios generales de la equidad. Cuando hablamos de principios generales, son principios generales del derecho. Pero no es cualquier principio general del derecho. No es un principio, por ejemplo, del derecho natural, como proclamaría un jus naturalismo, sino que acá solamente se tienen en cuenta los principios generales que están plasmados en los cuerpos legales, que pueden inferirse a partir de los cuerpos legales. Otro tanto ocurre con la equidad, es considerar las circunstancias del caso concreto, pero siempre teniendo en cuenta la totalidad de la regulación normativa que existe. Y todos estos métodos, reitero, no es que tomen independencia o que quien lo va a interpretar lo pueda hacer de manera libre. No, tiene un objetivo, tiene una finalidad que es descubrir la voluntad del legislador. Como dijimos anteriormente, además de los presupuestos y métodos, tenemos directivas. Esta escuela consagra dos directivas muy importantes, que es, hay un orden en el cual se tienen que aplicar los procedimientos o métodos. El orden es en la secuencia que ustedes tienen allí descrita. Primero, el análisis literal. Si este fracasa, recién vamos al segundo, que es el lógico. Si este fracasa, recién vamos al tercero, que es el sistemático. Si el tercero fracasa, recién vamos al cuarto, que son los trabajos previos. Y si este fracasa, vamos recién al quinto y último, que son los principios generales de la equidad. Por lo tanto, vemos que hay un orden de prelación. Hay un orden en el cual cada uno de estos métodos va a ser utilizado. Y por lo tanto, otra directiva es, hay una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que el método literal es más importante que todos los demás. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden establecer el significado de la ley de acuerdo al método literal, es decir, de acuerdo a las palabras de la ley, no siguen con el análisis lógico, sistemático, trabajo previo. Se detiene allí la tarea de interpretación. Por lo tanto, la jerarquía implica que el literal va a desplazar a todos los demás. Si fracasa este, hemos dicho que vamos al lógico. Si logramos darle el sentido de la ley con el lógico, este excluye a todos los que vengan después. Entonces, por ejemplo, si uno tratara de descubrir qué significa el artículo 79 del Código Penal, es el que establece, sanciona al homicidio, podríamos decir que vamos a hacer una especie de trabajo o de usar la interpretación de la ley. El método literal es analizar las palabras. El texto de la ley dice, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Entonces significa literal, el que a otro está haciendo referencia a que es un hombre que mata a otro hombre. Cuando habla de el que, es indistinto, sea
del género. Puede ser un hombre, una mujer, el que mate o la que mata, y el otro es otra persona. Por lo tanto, otro no puede identificarse como un animal. Si se mata a un animal, por más que sea el perro más querido por uno, no hay delito de homicidio. Es un ser humano que mata a otro ser humano. Matar. ¿Qué significa matar? ¿Qué significa quitar la vida? Entonces tengo que analizar, de acuerdo a las palabras de la ley, si yo puedo atribuirle sentido. Pero entonces a mí me pueden quedar dudas de acuerdo a las palabras o al análisis literal. Porque yo puedo tener que, a raíz de una agresión a otra persona, la dejo en estado vegetativo, por lo tanto queda con muerte cerebral, pero sigue respirando. Entonces, ante una situación así, ¿qué hago? ¿Hay muerte o no hay muerte? Pues acá vemos unas de las limitaciones del método literal, tenemos que ir al segundo, que es el lógico. El lógico, como les dije, hay que ver ese artículo 79 con los restos de las normas únicamente que sancionan, que tipifican al homicidio o a los homicidios. Entonces, debería yo confrontar esta norma, el artículo 79, supongamos que seguimos con la duda de qué es matar, con relación, por ejemplo, al artículo 80. El artículo 80 habla de los homicidios agravados, que se hace con alevosía, ensañamiento, entre ascendientes y descendientes, que lo hace con grupo, etc. Si no puedo establecer eso, por ejemplo, lo podría ver con el aborto. Entonces vemos que el aborto es interrumpir un embarazo, cortar la vida a una persona por nacer. Pero si yo no logro todavía saber si matar, si matar es dejar en estado vegetativo a una persona, o matar es cuando deja de respirar y ya no tiene ningún tipo de función vital, debería entrar entonces, como no lo he logrado establecer por el método lógico, al sistemático. En el método sistemático yo me encontraría con, por ejemplo, otra ley que está analizando un caso similar como es la ley de trasplantes de órganos. En esa ley de trasplantes de órganos dice que para poder hacer una ablación, sacarle los órganos a una persona para dársela al que es el donante, para dárselo a quien va a ser trasplantado, el médico se necesita establecer la muerte cerebral de la persona con un determinado número de tests y en un determinado plazo de tiempo. Si en ese plazo de tiempo hecho los 3 análisis que se tienen que dar, se determina que la persona no tiene ningún tipo de actividad cerebral, se la declara muerta y allí que puedo realizar la ablación de los órganos, con lo cual va a dejar de respirar. O sea, acá ven ustedes que por el método sistemático, si a mí se me permite hacer un trasplante y necesito previamente declararla muerta cerebralmente, entonces matar, en el sentido del artículo 79, debería interpretarse en sentido en que la persona muere cuando cesan sus actividades, sus funciones cardiorrespiratorias, no cuando hay muerte cerebral, porque si estuviera muerta, el método sistemático me diría, si ya estuviera muerta, de acuerdo a la ley de trasplantes de órganos, no necesitaría hacer esa declaración previa de muerte judicial y podría sacarle los órganos mientras esté respirando sin ningún tipo de legislación que me legitimara. Pero supongamos que siguen las dudas. Entonces, no logro establecer qué es matar de acuerdo al literal, al lógico, al sistemático, tengo que ir a los trabajos previos. Como les dije entonces, tengo que ir a ver cuál fue la comisión que redactó el Código Penal, porque estamos dentro del artículo 79 del Código Penal, ver las reformas posteriores, si es que tuvo algún tipo de reforma este artículo, que no lo tuvo, desde 1921, se va a cumplir un siglo, que este texto sigue igual. Entonces debería ver en los debates parlamentarios si hubo algún tipo de discusión respecto a qué era matar, cómo se definía matar, para ver cuál fue precisamente la voluntad legisladora. Si no logro establecerlo, tengo que ir entonces a los principios generales o a la equidad. Entonces, desde este punto de vista, debería ver si en la Constitución o en los tratados internacionales tengo algún tipo de definición respecto a la vida, porque matar es quitar la vida a una persona. Entonces, si tengo algún tipo de definición respecto a la vida,
que me diga si es con respiración o sin respiración, etc. Entonces yo ahí podría establecer el sentido de este matar a otro. Entonces con esto terminamos lo que es la interpretación de la escuela del exégesis y pasamos a la segunda escuela que también se produce en el siglo XIX, que es la escuela histórica del derecho. Como ustedes saben, esta escuela también la hemos visto en la construcción del mundo jurídico y han visto la metodología, los presupuestos, es decir, los puntos de partida para poder interpretar esta escuela tenemos que repetirlos, reiterarlos, es decir, volver a considerarlos. El derecho se lo ve como un producto del espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo se manifiesta a través del lenguaje, por ejemplo, y también a través del derecho. Por eso se dice que el derecho, al igual que el lenguaje, evoluciona con el pueblo. Por lo tanto, si evoluciona, no tenemos nosotros que ver que la ley queda cristalizada o queda consolidada, pétrea, de acuerdo a cómo fue formulada en el momento en que se creó, sino si va a ir con el pueblo, va a acompañar al pueblo y va a ser expresión de este espíritu popular, entonces tenemos que la ley debe evolucionar con este pueblo. Sin embargo, tenemos que saber nosotros de que es una escuela que incurre en contradicciones. Lo vamos a ver a continuación cuando empecemos a ver los métodos de interpretación. Y una de las contradicciones está en este presupuesto que ustedes ven acá, donde vemos que el espíritu del pueblo queda objetivado en el texto legal. Porque esta escuela, Savigny sobre todo, que escribe en dos momentos distintos, 1814 y 1821, es decir, con 30 años, en todo este periodo sostiene que cuando se habla del espíritu del pueblo, y sobre todo, por ejemplo, las costumbres, que es lo que revela lo que el pueblo siente, lo que el pueblo considera como valioso, lo que el pueblo hace, estas costumbres en realidad son trascendentes en el momento en que el legislador va a crear, va a formular las normas jurídicas. Pero una vez que están formuladas las normas jurídicas, como se supone que este legislador ha respetado, ha seguido esas costumbres y tradiciones populares, en realidad ya no nos interesan más las costumbres, porque las costumbres ya quedaron plasmadas en el texto legal. Y por lo tanto, la tarea de interpretación de esta escuela no es volver a las costumbres para saber qué dice el texto, porque en el texto, en definitiva, ya tengo las costumbres como codificadas, como regladas. Sí hay un cambio en lo que se entiende por voluntad del legislador. Esta escuela, como es del siglo XIX, el legislador es un personaje, es un sujeto importante porque es ni más ni menos que le va a dar origen a la ley. Y en la ley es donde tenemos plasmadas las costumbres y en las costumbres es donde tenemos todo el espíritu del pueblo. Entonces, esta escuela, no, a diferencia de la exégesis, no va a buscar lo que el legislador quiso psicológicamente en el momento en que creó la ley, o lo que él se propuso, sino lo que está plasmado, objetivado en las palabras de la ley. Entonces, acá hay un acto de objetivación de lo que es la voluntad del legislador, porque no es toda la voluntad, no es todo lo que quiso el legislador, el autor del texto legal, sino lo que quiso, lo que expresó en el texto escrito de la ley. La única excepción donde se va a permitir ir a esa voluntad psicológica, esa voluntad real del legislador, es cuando el texto de la ley aparezca oscuro o indeterminado. Esto lo vamos a ver a continuación. Y entonces, ¿cuáles son los métodos que utiliza esta escuela? Son básicamente tres. Y voy a proponer uno nuevo. Los tres que ya venimos viendo de anteriormente de la escuela de la exégesis, que es el gramatical, que es otra palabra, otro término para usar el mismo análisis, que es análisis literal, gramatical, también se lo llama semántico. En definitiva, es el análisis de las palabras de la ley, el significado de las palabras contempladas en la norma sancionada por el legislador. Y lógico y sistemático también están separados en esta escuela, como en la exégesis. Entonces, recordemos que es la voluntad del legislador es lo que está en el texto, no más allá del texto. El único caso en donde se permite ir al fin
que quiso el legislador es únicamente cuando hay un caso de insuficiencia del texto, cuando se considera que no ha sido claro las palabras utilizadas por el legislador. Entonces ahí sí tenemos que ver cuál fue el fundamento o el fin que tuvo el legislador ante él. Si no, solamente lo que está plasmado en la legislación. Pero esta escuela es importante porque proclama un método distinto, uno nuevo, que es propio de esta escuela, que es llamado método progresivo, pero también se lo denomina método histórico en honor a la Escuela Histórica del Derecho. Que no es un método histórico en sí mismo, sino que tiene la palabra, porque no hay un análisis del pasado, sino lleva el nombre de método histórico en honor al nombre de la escuela. En realidad el nombre técnico preciso es método progresivo. ¿En qué consiste el método progresivo? Recordemos, vamos atrás, que lo que estamos tratando de ver es este espíritu del pueblo que en principio está plasmado en el texto objetivo de la ley. Pero lo que esta escuela va a plantear es que como el derecho evoluciona con el pueblo, lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es adaptar el significado de la ley al momento en el cual esta ley está siendo interpretada y está siendo aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que si una ley ha sido creada en 1900 y la tenemos que estar interpretando y aplicando hoy en el 2020, lo trascendente para esta escuela es adaptar ese texto de la ley al 2020, que es el contexto en el cual va a estar siendo aplicada, el contexto en el cual está siendo vivida esa ley. Porque recuerden que es una escuela que plantea que el derecho evoluciona como el lenguaje y que evolucionaría como las costumbres. Por lo tanto, el método progresivo consiste en que al momento de interpretarse la ley, yo debo ver cómo habría resuelto el legislador el problema jurídico que tiene que analizar con el texto de su propia ley. Por lo tanto, yo tengo que traer ese legislador que creó un texto en el 1900 al momento actual, en el 2020. Lo tengo que poner en las actuales circunstancias, no para ver qué esa persona habría pensado en el momento actual, porque recuerden que no es la voluntad psicológica del legislador, sino con el texto objetivo de la ley, cómo habría interpretado ese texto en el momento actual. Entonces, es un acto de traspolación, de traerlo a una persona que vivió históricamente en un momento distinto al momento actual y le tengo que hacer decir qué es lo que este legislador habría dicho. Entonces, un caso típico de nuestras jurisprudencias ocurrió con la interpretación del antiguo artículo 99 de la Constitución de 1853, que está idéntico en el actual artículo 116 de la Constitución Nacional actual. Que este artículo se refiere a cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales federales, es decir, los tribunales del Estado Nacional, en lo cual, por ejemplo, no pueden intervenir las provincias. Y en este caso habla el texto de almirantazgo y jurisdicción marítima, los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima. Almirantazgo significa todo lo que es navegación fluvial. Jurisdicción marítima, como el nombre les indica, es todo lo que es navegación por mares. Entonces, el constituyente de 1853 estableció que solamente la Corte Suprema o los tribunales de la Nación podían intervenir en problemas que se suscitaran con navegación fluvial o navegación marítima, porque ríos y mar comunican a dos o más provincias o comunican al país con el extranjero. Entonces, al hacer un conflicto interprovincial o al ser un conflicto internacional, no pueden intervenir en esto las provincias. Como ustedes lo ven, solamente se está refiriendo a navegación fluvial o marítima. Lo que ocurre es que en el siglo XX aparecen los aviones y aparece la aeronavegación, y en donde se plantea
cuáles eran los tribunales que tenían competencia para resolver estas cuestiones. Entonces, el texto de la Constitución solamente hablaba de almirantazgo y jurisdicción marítima. Y tenemos que hay otro texto de la Constitución, el antiguo artículo 122, que dice, ahora cambió de numeración, pero el texto es el mismo, que establece que todo aquello que no se le ha atribuido como competencia o potestad a la nación es de las provincias. Por lo tanto, un fenómeno nuevo como era la aeronavegación, al no haber estado incorporado en el texto originario de la Constitución como perteneciente a la nación, debería ser atribuido, de acuerdo a este otro artículo de la Constitución, a las provincias. Entonces el caso llega ante la Corte Suprema, que hace justamente una utilización del método progresivo o histórico. Evidentemente el constituyente de 1853 no conoció ni pudo conocer la aeronavegación por una cuestión muy simple, no conoció los aviones. Es imposible, salvo rescatando las obras de Leonardo da Vinci, hablar de la posibilidad de que el hombre volara. Es realmente en el siglo posterior que aparece este avance técnico. Entonces, la Corte tiene y hace una interpretación progresiva histórica, porque si el constituyente de 1853 atribuyó a la navegación fluvial o marítima la jurisdicción nacional, es decir, federal, porque estaba involucrada el comercio o la comunicación entre dos o más provincias, o la comunicación o el comercio del Estado con otros estados, entonces los mismos motivos se verificaban con la aeronavegación. Y por lo tanto, justamente, haciendo uso de este método, la Corte dice, el constituyente en realidad, de haber estado en las actuales circunstancias del siglo XX, habría establecido también la competencia federal o nacional para todas estas cuestiones de aeronavegación. Y es por eso que hasta hoy en día, cuando ustedes tienen un conflicto, un accidente aéreo, o un conflicto con una aerolínea, con un contrato de transporte aéreo, los tribunales competentes son los tribunales federales, es decir, de la nación. Aquí tienen un caso ustedes de utilización de este método histórico progresivo. Las directivas que utiliza esta escuela es los métodos siguen este orden gramatical, lógico y sistemático, están correlacionados. ¿Qué significa correlación? Que lo tenemos, se identifica que gramatical, lógico y sistemático es lo que está en el texto legal y no más allá del texto. Y solamente podemos ir a esa voluntad real del legislador originario cuando, como dijimos, hay una expresión indeterminada o defectuosa que nos impide saber cuál es el significado de esta ley. El problema de esta escuela está en la crítica precisamente al método progresivo histórico, porque parece muy tentador. Pero el problema que tiene esta escuela es que, en definitiva, como lo vamos a ver a continuación, no es más que una ficción traer el legislador en el momento actual. Es imposible que el constituyente de 1853 hubiera pensado que iban a existir aviones. Entonces, traerlo al siglo XX, un siglo después, a ese constituyente, es crear un relato, crear una suposición de cómo habría resuelto ese legislador o constituyente un problema actual en un momento histórico que él no vivió, que él no conoció. ¿Estamos? Precisamente la tercera escuela, que es un autor francés, es Francisco Génie, que se desarrolla a comienzos del siglo XX con una gran influencia de la sociología jurídica, pero no es una corriente de tipo sociológica, vamos a ver a continuación una de índole sociológica, pero Génie en particular fue muy importante porque proclama esta escuela de la libre investigación científica. Esta escuela, tengan cuidado ustedes primero, porque no es lo mismo que la escuela de derecho libre. La escuela de derecho libre es una escuela de corte sociológico.
La línea de investigación científica no lo es. Y también tiene que tener cuidado, porque el nombre de libro de investigación científica, como vamos a ver, se le da a toda la concepción de la interpretación, pero en realidad no es un método, la libre investigación científica, que se aplica a la interpretación del derecho, sino solamente ante un problema de laguna de la ley. Allí es cuando realmente aparece la libre investigación científica, porque antes, si estamos interpretando, no es ni libre ni es científica. ¿Estamos? Ahora entramos a ver entonces esta escuela. La escuela también tiene puntos de partida o presupuestos. ¿Cuáles son? Una de ellas es la crítica a la escuela francesa de la exégesis, justamente una reacción a la exégesis, por el famoso dogma de la plenitud del derecho. Esta escuela combate precisamente esa afirmación de que no hay lagunas. Ya ni iba a decir, hay lagunas en el derecho, en el sistema jurídico. En el ordenamiento, el legislador no es perfecto. El legislador puede cometer errores. Y la falta de regulación es uno de los tantos que puede realizar el legislador. Otra de las críticas que se le hace a la escuela de la exégesis es esta identificación entre el metodológico por un lado con el sistemático por el otro. Esta escuela va a decir el metodológico y el sistemático es el mismo. No se puede hacer distinciones respecto a lo más particular de lo más general. Todo tiene que ser analizado conjuntamente. Por eso no hay más diferenciación entre el lógico con el sistemático para esta escuela. También critica duramente al método progresivo histórico de la escuela histórica del derecho. Justamente Jenny es el que va a decir, es no solamente una ficción traer al legislador en un momento del pasado al momento actual, sino que en realidad no es la voluntad del legislador lo que se está plasmando con el método progresivo, sino es la voluntad del intérprete. Si yo traigo al legislador y le hago decir en el momento actual cómo él habría resuelto este problema con la norma que él formuló, en definitiva estoy reemplazando su voluntad por mi voluntad. Estoy diciendo lo que yo creo que él habría hecho de estar en las actuales circunstancias. Por eso rechaza justamente el método progresivo. Como se admite la existencia de las lagunas, va a decir Jenny, si uno está frente a una laguna, no hay más interpretación posible. Porque yo no puedo interpretar lo que no existe. Si hay una laguna es que no hay texto legal, no hay ley. Y por lo tanto, si no hay ley, no puedo interpretar. Entonces, es por eso que él va a decir, va a haber laguna, y si hay una laguna, ahí voy a ir a la libre investigación científica. Reitero, la libre investigación científica es solamente ante el caso de imposibilidad de interpretar, es decir, ante un caso de una laguna. Y el otro presupuesto muy importante, propio de esta escuela, es una distinción que va a hacer Jenny entre lo dado y lo construido en el derecho. Lo dado y construido hace referencia a las fuentes, con lo cual uno va a hacer la interpretación del derecho o va a hacer luego la libre investigación científica si hay una laguna. ¿Qué es esto de lo dado y lo construido? Jenny va a decir, en todo el ámbito de lo jurídico hay por un lado materiales, fuentes que están dadas, es decir, que forman parte, si ustedes quieren, de la naturaleza del derecho. Lo dado es lo que está por presupuesto, lo que es la realidad del derecho mismo, y forma parte de la espontaneidad del derecho. Están las costumbres jurídicas acá, están las ideas de justicia, la concepción de justicia, la idea, los principios jurídicos fundamentales, la conciencia que se tiene respecto a qué es el derecho. Por el otro lado está lo construido. Lo construido es producto de una elaboración racional, a partir de lo dado. Lo construido es, por ejemplo, la ley. La ley es un producto de una reflexión que hace el legislador. ¿A partir de qué? De las experiencias sociales, de las costumbres sociales, de las ideas de justicia, de las ideas de los juristas, de lo dado. Otro ejemplo construido es una sentencia de un juez. Es un producto reflexivo, elaborado a partir del material legislativo, lo construido, y de lo dado. Entonces, con esto, ¿por qué es importante? Porque Jenny iba a decir, uno al momento de interpretar puede
Cuando uno interpreta, está interpretando el derecho, no está interpretando la ley. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta lo dado y lo construido. Si uno se circunscribe a la ley, es solamente un aspecto de lo construido. Por lo tanto, tiene que ser integral. Esto va a tener importancia no tanto para interpretar, sino, reitero, para este segundo momento, que es el del libre investigación científica. Entonces vamos a la interpretación, que vamos a ver que es más acotada. ¿Cuáles son los métodos que utilizan? Son 3 métodos. El literal o gramatical, que es el mismo que venimos viendo desde la exégesis. El lógico sistemático, que sabemos que acá significan, no solamente vamos a establecer el sentido de una ley por relación a las otras normas que forman parte de la misma institución, la materia jurídica, que están en la misma sección o capítulo de la ley o de un código, sino que tengo que hacerlo con eso y con todo el resto del ordenamiento jurídico. Es integral. No voy a diferenciar en 2 momentos. Y también tengo que ir a los trabajos previos, pero acá los trabajos previos no es para descubrir la voluntad del legislador como era en la exégesis. Los trabajos previos acá nos sirven porque son los que nos van a revelar cuál es el principio jurídico que consagró el legislador en el momento de sancionar la ley. Y lo que yo tengo que hacer acá es resolver el sentido de la ley de acuerdo a ese principio jurídico. Es decir, no con cualquier otro principio del ordenamiento jurídico, no con cualquier otro principio que el legislador haya querido, y ni siquiera es interpretar la voluntad del legislador, sino tengo que ir a los trabajos de elaboración previo para saber cuál fue el fundamento, principio o regla general que se consagró con ese texto legal. Y de acuerdo a ese principio general, de esa regla, tengo que adecuar la legislación y darla de acuerdo para resolver la duda. ¿Tiene directiva esta escuela? Sí. Esta escuela establece un orden y jerarquía también de acuerdo a los métodos. ¿Cuál es el orden? Este es en el que tenemos enunciado hoy. Primero tengo que ir al análisis literal, gramatical o también llamado sintáctico. Si este fracasa, recién voy al lógico sistemático, segundo lugar. Y si este fracasa, tercer lugar, voy a los trabajos previos. Entonces, como vemos, hay un orden. También hay jerarquía. ¿Por qué? Porque si yo logro establecer el significado de la ley de acuerdo al análisis literal, gramatical o sintáctico, detengo la tarea de interpretación ahí. El texto de la ley ya está claro y no tengo que seguir con los siguientes. Por lo tanto, el literal, gramatical o sintáctico tiene preeminencia o jerarquía respecto a los otros 2. Si fracasa este, recién voy al segundo en jerarquía, que es el lógico sistemático. Y si este fracasa, recién voy al último, que son los trabajos previos. Pero ¿qué ocurre si yo no puedo establecer el significado de la ley? Quiere decir que tengo una ley totalmente indeterminada, tengo reglas que no sé si son aplicables al caso concreto. O bien puedo encontrarme del otro problema, que es que no hay regulación legislativa con respecto al caso que tengo que resolver. Entonces, acá esta escuela va a decir, ya no estamos más en un problema de interpretación, porque no puedo interpretar lo imposible, ni puedo interpretar lo inexistente. Entonces, estoy ante una laguna. Y si estoy frente a una laguna, ¿cómo logro colmar esta insuficiencia del ordenamiento jurídico? Es acá, y solamente acá, que esta escuela consagra el método de la libre investigación científica. Entonces, repito, el método de la libre investigación científica no es un método de interpretación, porque como acabamos de ver, los métodos de interpretación son solamente estos 3, literal, lógico, sistemático, trabajos previos. La libre investigación científica es un método para resolver los problemas de las lagunas de la ley. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los procedimientos que hay que tener en cuenta para poder resolver una laguna de la ley? Pues bien, tengo distintos materiales. Uno, cuáles son las nociones y conceptos de justicia que hay en la comunidad. Como ustedes ven, estamos yendo a lo dado, estamos apelando acá a lo dado, a la realidad jurídica. Los valores jurídicos, los valores sociales, los principios que yo puedo establecer, principios y reglas que puedo hacer derivar de la idea de justicia,
las reglas que regulan los distintos tipos de relaciones jurídicas. Por ejemplo, si estoy resolviendo un problema de una relación de tipo contractual o obligacional, las reglas que regulan las relaciones contractuales son de justicia conmutativas. Esto en el mismo sentido que habló Aristóteles y que dijo Santo Tomás. ¿Qué significa? Que tiene que haber equivalencia en los bienes que se están intercambiando. Justicia conmutativa significa que si yo doy 100, lo que vos me das a cambio por estos 100 pesos tiene que tener un valor equivalente. Entonces, esta tasa, si vale 100, es justo conmutativamente que yo pague 100 pesos por esto. No hay conmutatividad si por esto pago 1 o si por esto pago 1000, porque hay desproporción. Entonces, estas son algunas reglas que regulan. ¿Cuáles son las directivas que tenemos para aplicar estos métodos y esta fuente para colmar las lagunas? Justamente el nombre que le da esta escuela, Libro de Investigación Científica, significa no hay ningún orden ni prelación. El intérprete puede acudir a los valores jurídicos, a las nociones de justicia, a los principios jurídicos, a las reglas de las relaciones jurídicas, a los usos y costumbres, a todo ello de manera aleatoria. Es decir, los tengo que buscar para tratar de resolver esto de la mejor manera posible. Por lo tanto, no es que primero voy a ir a la justicia, después los valores, no hay ningún tipo de orden, no hay ningún tipo de jerarquía. Por eso hay libertad en la elección del método. Por eso el nombre de la escuela es Libro de Investigación Científica. Porque el objetivo acá es dar una solución justa, la mejor solución posible. Luego de esta escuela, que como dijimos, empieza en el siglo XX, también una década, un par de décadas después, por 1920, aparece esta escuela que se formula sobre todo en Alemania y que es por Ehrlich, el autor de la misma, que es la que se llama Escuela del Derecho Libre. ¿Cuáles son los presupuestos o puntos de partida? Es que es una escuela, una línea de interpretación que se sostiene, que se funda en la sociología jurídica. Por lo tanto, si va a tener como punto de partida un estudio, análisis sociológico, una perspectiva sociológica respecto al derecho, vamos a ver que acá el objetivo es, el acento va a estar dado no en las normas válidas o en la validez de las normas, en el texto objetivo consagrado en la legislación, sino en la eficacia, es decir, en el cumplimiento de la ley, en el derecho vivido en la sociedad. Por eso es que las normas, sobre todo para Ehrlich, que es el que propone esto, se definen como mandatos en acción. ¿Qué quiere decir mandatos en acción? Que las normas tienen que ser vistas como mandatos, es decir, como reglas, como proposiciones que ordenan hacer algo. Y en acción es no ya verlas como reglas plasmadas lógicamente en un texto legal, sino que las tenemos que ver actuando. Tenemos que verlas cumpliéndose, si es que se cumplen. Por lo tanto, es una escuela que también tiene como presupuesto a que ya no sostiene más a la ley como identificada con el Estado, con la regulación que hace el Estado. Recuerden que todas las escuelas anteriores, cuando se centran en la interpretación de la ley era expresión de la voluntad del legislador, y el legislador es uno de los poderes u órganos del Estado. Entonces, fundamentalmente, ley, legislador, se asimila con fuentes, es decir, que la interpretación se está asimilando con fuentes de índole estatal. Acá no es la regulación estatal lo que va a predominar, acá lo que interesa es lo vivido en la sociedad. Por lo tanto, ¿qué hacemos con las reglas que sancionó el legislador? Para esta escuela, otro punto de partida, el texto legal de las reglas sancionadas, positivizadas, no son más que orientaciones generales que da el sistema jurídico para ser interpretadas. Es decir, orientaciones. Ya no es la norma legal el origen y el fin de la interpretación, sino es una
indicación, una guía para el intérprete. ¿Cuál es el método? Justamente el método es el no método, o, para darle un nombre, es el método libre. ¿En qué significa esto? Primero, que el juez, ¿quién es el que interpreta antes que nada? El que interpreta es el juez. Por lo tanto, todo el rol de la interpretación está puesta ya no en la figura del legislador, sino en la figura del juez. Porque el juez, al aplicar el derecho, es el que lo hace efectivo. Y por lo tanto, es el que lo hace cumplir. Tomen en cuenta los puntos de partida de esta escuela. Por lo tanto, acá el personaje fundamental está en el juez. Entonces, ¿qué pasa si tenemos regulada la cuestión por el legislador en el sistema jurídico? Tenemos una ley, tenemos normas ya positivizadas. Como dijimos, tenemos una fuente de tipo formal y por lo tanto, esta es una guía que tiene el juez. ¿Qué significa que una guía? El juez puede tomar la indicación que le hizo el legislador para poder resolver el problema, pero no está atado por el texto legal. Acá es donde está el concepto de derecho libre. Por lo tanto, el juez tiene la facultad para esta escuela de apartarse incluso del texto escrito por la ley y dar un significado distinto o dar uno totalmente opuesto. Las facultades del juez son incluso más amplias cuando hay insuficiencia de regulación por parte del legislador. Por ejemplo, el legislador o el poder legislativo o el reglamento que esto. Entonces, ante esto tiene total libertad, todavía más libertad. Y otra de las cuestiones es que esta escuela, en definitiva, plantea que el juez hace el derecho al momento de interpretarlo. Y si hace el derecho, la verdadera creación no está con la regulación hecha por el legislador, sino el acto de creación del derecho es el del juez cuando lo interpreta y lo aplica. Entonces, de esta manera, como vemos, hay una preeminencia, la directiva acá, la directiva de esta escuela hay una preeminencia, un reemplazo de la voluntad del legislador por la voluntad del juez. Acá se desplaza a la voluntad de discrecionalidad del juez como pauta directiva para poder utilizar todo este tipo de métodos. Con posterioridad, entonces ya de lleno en el siglo XX, y vamos a ver que en la clase siguiente vamos a entrar a ver las líneas de interpretación en el siglo XXI, pero a lo largo del siglo XX se producen dos grandes líneas de interpretación. Por un lado, los formalismos, y por el otro, segunda mitad, que los formalismos van a estar en la primera mitad del siglo XX, que van a estar dados fundamentalmente por el positivismo. Por el positivismo jurídico de corte kelseniano, por ejemplo, o el positivismo lógico de la filosofía analítica. Y van a tener preeminencia hasta mediados del siglo XX. Con posterioridad empiezan a irrumpir líneas de interpretación no positivistas. Entonces vamos a estudiar a estas dos. Por un lado, las líneas formalistas de interpretación tienen como presupuesto fundamentalmente las escuelas positivistas, sea el positivismo jurídico o normativista, como el positivismo lógico o la filosofía analítica. Otro de los presupuestos es que cuando hablamos de interpretación del derecho, es interpretación del derecho equivale a interpretación de la ley, y si es interpretación de la ley, es un derecho de origen identificado con el Estado. Por lo tanto, acá no vamos a ir a ver ni reglas, ni mandatos, ni prescripciones que surjan de la sociedad, porque no son formadas por el Estado. Entonces, acá, ¿qué es lo que se va a interpretar? La norma. La norma sea en su estructura lógica o en su estructura lingüística. Y por lo tanto, si es la norma, la principal fuente de interpretación de la norma va a estar en la ley. Prácticamente hay una preeminencia de la ley por sobre cualquier otro modo de expresión del derecho. No se interpretan sentencias, por ejemplo, y fundamentalmente con otras fuentes materiales como, por ejemplo, la costumbre jurídica. Si la costumbre jurídica no va a ser en realidad algo idóneo o algo realmente tenido en consideración al momento. No es que estén excluidos, pero realmente no van a tener importancia para este esquema de interpretación.
Obviamente que como son formalistas y de corte positivista, en la tarea de interpretación está excluida toda consideración de tipo valorativa o axiológica. Recuerden que los valores acá no pueden ser tenidos en cuenta para asignarle sentido o significado a los textos legales. Tampoco puedo hacer interpretaciones de fines, salvo que los fines estén consagrados en el texto legal. Pero si no se hablan de fines en el texto legal, el intérprete no puede hacer este tipo de consideración porque hablar de voluntad del legislador o fines del legislador o fines de la ley o objetivos de la ley no son tenidos en cuenta porque sería introducir cuestiones de índole axiológicas o valorativas. Como entonces vamos a estar analizando la norma y de origen legal, lo que va a producir esta escuela es una gran desconexión con la realidad social y cultural que hay. Porque acá lo que se plantea es la autonomía del derecho. Lo que se interpreta es el derecho en la forma en que está identificado. Derecho es igual a norma, igual a ley, igual a Estado. Por lo tanto, es eso lo que va a ser objeto y materia de interpretación y no se van a introducir otro tipo de elementos. Acá, cuando hablamos de autonomía del derecho, para interpretarlo es que el derecho se autosatisface. Es decir, norma, ley y Estado son los ejes alrededor del cual gira toda la interpretación y no acude ningún otro elemento por fuera de esto. En cuanto a los métodos fundamentales de estas escuelas, son dos los que utilizan. Lo que es el análisis lingüístico, que anteriormente se conocía como el análisis literal o el análisis gramatical, también el análisis semántico, ahora va a ser llamado análisis lingüístico, que va a consistir fundamentalmente, para el positivismo lógico, filosofía analítica, en erradicar los problemas del lenguaje que tiene el lenguaje jurídico utilizado precisamente por el legislador, por la autoridad normativa, al momento de formular una norma. Es decir, las normas tienen, el lenguaje jurídico tiene problemas que vienen justamente por la influencia de utilizar un lenguaje natural. Por ejemplo, el legislador argentino utiliza como lenguaje natural el español. Pero una vez que formula las normas, le da un sentido técnico específico. Justamente tenemos que depurar el lenguaje técnico específico de los problemas contaminantes que pueden venir del lenguaje natural o que pueden venir justamente por cómo ha sido elaborada la norma. Entonces, este tipo de análisis lo que va a abocarse es a tres problemas. Ambigüedad o polisemia, es decir, cuando un término tiene dos, un término palabra tiene dos o más significados posibles, porque lo que se trata de darle es univocidad, es decir, una palabra, un término, un solo sentido o significado. Segundo problema es el de la vaguedad, es decir, cuando no hay límites o los límites son difusos respecto a lo que quiere decir un término. Y por último, lo que es la carga valorativa. Acá es donde vemos que la axiología es un problema para este tipo de análisis lingüístico. La carga valorativa es cuando el lenguaje de las reglas jurídicas, de las proposiciones jurídicas, utilizan palabras que denotan o connotan emociones. Por lo tanto, hay que erradicarlas justamente del ámbito del derecho. Y el otro método fundamental es el método de tipo sistemático. Acá el método sistemático se utiliza en dos sentidos. Por un lado, para solucionar los problemas de incoherencias o contradicciones entre las normas. Por ejemplo, una norma que prohíba matar con otra norma que obligue a matar. Ahí tenemos un problema, tenemos dos normas que son incompatibles. Y luego de solucionar estos problemas de contradicciones que pudiéramos tener, hay el método sistemático es un ordenamiento de las normas más primarias a las secundarias, las más generales a las particulares, como para darle una estructura lógica y ordenada. Las directivas que se utilizan acá, Kelsen no llega a establecer directivas respecto a los métodos, por ejemplo. Solamente habla de la utilización de la lógica como directiva. Por lo tanto, la utilización del análisis lingüístico, el análisis sistemático, tanto en Kelsen como en la filosofía analítica, la directiva es utilización de la lógica. No puedo utilizar ese tipo de análisis lingüístico sistemático con análisis de índoles sociales, fácticos, ni tampoco de índoles valorativos o axiológicos.
yo estoy tratando de darle el significado a una palabra del lenguaje jurídico, o estoy tratando de resolver un problema con revisión de normas, no puedo introducir relaciones como, por ejemplo, de qué es o qué ocurre en la realidad. Sería un tipo de relación del ser o fácticas. Ni tampoco de tipo valorativo. No puedo decir, hay que preferir este significado porque es más valioso que otro. No, solamente la directiva es de índole lógica las relaciones que yo puedo establecer. Y respecto a si hay un orden en cuanto a los métodos, lo hay en la filosofía analítica, porque los dos tipos de análisis, el lingüístico y sistemático, imponen que primero se realice el análisis lingüístico. Y resueltos los problemas de análisis lingüístico, recién voy al segundo, que tiene en segundo lugar, lo que tiene es necesario, complementario, que es el análisis sistemático. En la filosofía analítica, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la exégesis, en donde hay una jerarquía, por lo tanto se van excluyendo, un método excluye a los otros, lo mismo que ocurre con la libre investigación científica. Acá en la filosofía analítica tienen que concurrir necesariamente los dos análisis, tanto el lingüístico como el sistemático. No es que resuelto el problema del sentido de la ley, me quedo con el lingüístico, sino que se exige incluso ir al sistemático. Bueno, con esto cerramos las líneas de interpretación positivistas o formalistas. Y vamos a las que se realizan a partir de mediados del siglo XX, fundamentalmente en 1960 en adelante, que empiezan a tener mayor influencia a partir de la década de 1980 en adelante, que son las que van a condicionar todo el siglo XXI. Son líneas, ¿cuáles son los presupuestos de estas corrientes? Como vamos a ver, así como anteriormente los formalismos vimos que hay en realidad dos corrientes de pensamiento, el positivismo de corte kelseniano y el positivismo lógico, que son dos escuelas distintas. Acá con las llamadas, con estas escuelas no positivistas, en realidad concurren distintas escuelas, distintas teorías del derecho, incluso hasta distintos modelos jurídicos. Son no positivistas la escuela tridimensional de derecho o el realismo, la teoría de la argumentación, el análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque el análisis económico del derecho, sobre todo con la figura de Posner, hacen un acercamiento de tipo pragmático. Pragmático significa no positivista, que tiene en cuenta justamente los fundamentos no expuestos en las normas para poder resolver el problema y significado de las normas. O también llamados los modelos abiertos, dialécticos, en red, hoy en día diríamos hasta multidimensionales. Otro de los presupuestos comunes a todo este tipo de líneas es que son no positivistas, no porque sean naturalistas. Este es un tema muy importante tener en cuenta. Clásicamente, con el positivismo, el debate era entre naturalismo versus positivismo. Desde mediados del siglo XX en adelante, el planteo es: se es positivista o se es no positivista. Los no positivismo puede tener distintas versiones. Por ejemplo, realismo, argumentación, análisis económico del derecho o iusnaturalismos. El iusnaturalismo es una de las posiciones no positivistas. Esto es importante porque lo no positivista, reitero, no puede confundirse con iusnaturalismo en el momento actual. Hasta 1930 podría haberse planteado en esos términos. Hoy ya no es más así. Otro de los presupuestos es que el derecho ya no está identificado con la ley. Por lo tanto, si vamos a interpretar el derecho, no puede cerrarse la interpretación al texto legal. Por lo tanto, vamos a ver que se amplía el objeto de la interpretación. Lo otro es que, a diferencia, por eso es no positivista, ya no se interpreta la norma creada por el Estado, sino que además hay que interpretar junto a la norma lo que son las directivas, que son los objetivos, los fines, que tienen en cuenta el ordenamiento jurídico, el legislador, depende de las versiones de escuelas, pero son fines, que pueden estar en el texto legal, pueden estar en el sistema jurídico o no estarlo. Recordemos que son corrientes no positivistas.
los principios también del derecho fundamentalmente. Todas estas escuelas tienen en común que ahora sí se incorporan los valores para la consideración de lo jurídico y por lo tanto en el momento de interpretar el derecho. Es una de las dimensiones, fíjense, del trialismo. La teoría de la argumentación exige que dentro de la fundamentación se introduzcan el análisis y razonamiento a partir de los valores. Otro de los presupuestos comunes que tienen estos es que estas escuelas propongan o el pragmatismo para el análisis económico del derecho implica que hay que dar una solución adecuada y eficaz al problema jurídico que se plantea. O bien, para otros la finalidad, fíjense cómo se va reemplazando. En las escuelas del siglo XIX la finalidad era, recuerden, la voluntad del legislador. Acá el pragmatismo es pragmatismo para análisis económico de derechos, lo que es útil, lo que es eficaz para ese Estado y ese derecho, o para la sociedad, o una solución justa. Esto es propio, por ejemplo, de la teoría de la argumentación. Es decir, que hay que buscar la mejor solución posible dadas las circunstancias. Los métodos para estas corrientes se caracterizan porque ya no están cerrados, no se circunscriben ni a 1, ni a 3, ni a 5, hay multiplicidad de cánones o métodos de interpretación. Todos son válidos, por lo tanto, literal, lógico, sistemático, trabajos previos, principios generales, equidad, valores jurídicos, y a eso agregamos otros muchos métodos. El canon, por ejemplo, en la teoría de argumentación, el canon o método de tipo comparativo, esto lo van a ver cuando estudien la metodología de la argumentación. Para el análisis económico del derecho, el método consecuencialista. ¿Qué significa el método consecuencialista? Que si yo tengo la ley A, en donde es posible atribuirle dos significados distintos. Es decir, un significado de la ley A sería 1 y un significado de la ley A sería 2. Por lo tanto, tengo dos posibilidades. Un método consecuencialista va a decir, si las dos opciones de interpretación son posibles, yo tengo que elegir aquella interpretación que sea más eficiente, que sea más útil, porque acordemos que es análisis económico del derecho. Otras van a ir más allá y dicen, no, de las dos yo voy a elegir aquella que sea más justa. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo acá lo que es análisis consecuencialista, porque se tienen en cuenta los resultados de la interpretación. No tanto el por qué el legislador quiso, sino yo tengo este texto que me arrojan dos o más resultados. Pues bien, el consecuencialismo dice, voy a elegir de esos resultados objetivos el que más se adecue, el que sea más justo o el que sea más eficaz, según sea el paradigma del cual ustedes estén parando. ¿Qué directivas tienen estas escuelas? Pues bien, las directivas varían. Para algunas no hay orden, es decir, no hay un orden en cuanto a la utilización de los métodos. Por ejemplo, la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación dice, ustedes pueden apelar a cualquier de los métodos, primero el lógico sistemático, o después el gramatical, o después los trabajos previos. No tenemos que seguir una determinada secuencia. Para otros van a decir, no, hay que seguir ciertas secuencias, pero son las menos hoy en día. Otra de las directivas es que para algunas hay una jerarquía en cuanto a los métodos. Entonces, si la interpretación es clara con respecto al análisis literal, gramatical, lingüístico, no tengo que seguir analizándolo. Por ejemplo, Martínez Paz plantea esto. Entonces, si está claro el significado de la ley con el análisis de las palabras, con los conceptos de los términos que se están volcando, no tienen que seguir interpretando. Para otros, por ejemplo, no hay una jerarquía. Por ejemplo, la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación va a decir, usted puede utilizar cualquiera de los métodos en cualquier orden y todos tienen la misma importancia entre sí. Otra de las directivas es, si hay agotamiento de los métodos,
o suficiencia de los métodos. ¿A qué significa esto? Agotamiento significa que yo tengo que utilizar todos los métodos que hemos venido hablando, el literal, el sistemático, el trabajo previo, etcétera, pero tengo que analizarlos, tengo que utilizarlos a todos, sin importar si yo ya tengo claro cuál es el significado de la ley. Por eso significa agotar. Tengo que usarlos a todos, estoy obligado a usarlos todos. Otra de las directivas que van a variar para estas escuelas es la suficiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo, con la utilización de 1, 2, 3 métodos, me interesa cuántos, porque esto va a depender de la jerarquía, ¿no? Y del orden. Pues supongamos, es una directiva distinta que dice, si con utilización de 1, 2, 3 métodos, ya está claro cuál es el significado de esa ley, no tengo que seguir utilizando los otros. Entonces, por ejemplo, Martínez Paz utiliza, por ejemplo, su interpretación integral del derecho, plantea un tema de suficiencia. Si está claro el significado de la ley con el método sistemático, no tengo que ir al de analizar el marco social y cultural en el cual fue propuesto el texto legal, por ejemplo. Estos puntos de esta directiva son muy importantes por la nueva redacción que tenemos para interpretar la ley en el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que es lo que vamos a ver a continuación. Con esto terminamos las líneas o escuelas de interpretación y ahora a continuación vamos a intentar ver las líneas interpretativas que se han planteado en el siglo XXI, dentro de las cuales tenemos el análisis, vamos a ver la problemática general que tenemos en este siglo XXI, luego la interpretación integral, que es la que propone Martínez Paz, y por último, cómo ha quedado, ha sido posterior a Martínez Paz, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el 2015, el artículo 2 establece métodos y directivas de interpretación. Por lo tanto, vamos a ver cómo tenemos que resolver los problemas de interpretación con este nuevo texto de ley.